Hoy continuamos con la serie que hemos llamado Un Mejor Camino, viviendo la vida que Jesús nos llama a vivir. Y esta serie no se trata, como ya hemos dicho y hemos repetido, de cómo llegar a Dios, pero sí de cómo luce la vida cuando Dios llega a nosotros. Una serie basada en el Sermón del Monte, algo que usted necesita leer, debe leer por lo mínimo una vez por año, en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Fueron palabras del mismo Dios, creador, del Dios del universo. Y es un mensaje puro poder. Y con esto deseo dar la bienvenida a todos a la iglesia River Oak Celebración en español, una iglesia para toda la familia, una iglesia que una semana más hemos confirmado nuevamente que con Dios. ¿Con Dios cómo? Correcto. Con Dios se vive mejor porque vivimos llenos de esperanza, de gozo a pesar de los conflictos, los problemas, las noticias. Tenemos un Dios poderoso que sostiene nuestras vidas. Y vamos a un destino, a un reino eterno que es perfecto. Y eso es emocionante. Pero también estoy emocionado por tener nuevamente la oportunidad de compartir la palabra con usted. Y estoy sumamente correcto, estoy sumamente emocionado porque el sábado 23 de mayo de 9 a 12 p.m. va a haber una conferencia. Sí, una conferencia. Sí, para las mujeres. Se llama Caminando a la altura de tu llamado. Para más información, ya van más de 50 personas anotadas. Y el año pasado tuvimos más de 170. Así que anótese lo más pronto posible, guarde su lugar. Ya acuérdese, vivimos en Estados Unidos, nosotros planificamos. Tenemos un calendario Google que apartamos esa hora, ese sábado lo vamos a apartar. Ustedes mujeres para venir y nosotros los hombres para servir. ¿Ok? Bueno, lobby, después si no se ha anotado, vaya. Ahí van a ver mujeres atentas buscando para anotarla. ¿Ok? Hoy se requiere un mínimo de unas 50 más anotadas. Ok, vamos a orar por eso. Amén. Si se puede. Y hoy vemos a Jesús comenzar a cerrar el Sermón del Monte. Y después de hablarnos de la puerta angosta y el camino difícil, el tema de la semana pasada, lo cual usted puede ir a ver la predicación, el mensaje, la enseñanza en nuestra página web puropoder.org. Y si no se acuerda de esa, condiosevivemejor.com, ahí también va a estar. Y para rematar, riveroaks.org. Pero puropoder.org es la más fácil, se me hace a mí. Ahora Jesús nos advierte que no todas las personas, ministros, predicadores, profetas, maestros, influencers, que parecen guiarnos hacia ese angosto y difícil camino, realmente lo hacen. Y por eso Jesús sigue hablando y Mateo sigue escribiendo en Mateo capítulo 7, versículo 15 al 23, lo siguiente. ¿Cómo comienza? Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son ¿qué? Lobos feroces. Pueden identificarlo por su fruto. Es decir, por la manera en que se comportan. Pregunta Jesús. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce ¿qué? Frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos como buenos, se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por cómo, por sus acciones. Sigue diciendo en el versículo 21, no todo el que me llama Señor, Señor,
entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente ¿qué? Hacen la voluntad de mi Padre, no su propia voluntad, sino la estamos hablando de la voluntad del Padre Celestial que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos ¿qué? Milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, ponemos este tiempo de predicación, de enseñanza en tus manos. Te pedimos que tu palabra en esta tarde sea clara, sea viva, sea poderosa en medio de nosotros. Espíritu Santo, prepara nuestros corazones. Espíritu Santo, quita toda distracción y permite que seamos transformados por lo que hoy vamos a recibir. Que seamos tierra fértil para dar frutos que glorifican tu nombre. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús oramos y la iglesia dice y amén. Ten cuidado de los falsos ¿qué? Profetas. Mateo 7:15, ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Notemos que en los tiempos de Jesús, un falso profeta no era simplemente alguien que predecía mal el futuro, pero también era alguien que decía hablar en nombre de Dios, pero en realidad comunicaba su propio mensaje, comunicaba sus propios intereses o comunicaba mentiras espirituales para complacer al rey o para complacer al pueblo. Y eso sucedió bastante en el Antiguo Testamento. Notemos que en el contexto judío, los profetas eran respetados como portavoces de Dios. Así que un falso profeta era especialmente peligroso porque tenía influencia y tenía credibilidad. Podía usar lenguaje bíblico, podía aparentar cercanía a Dios, pero su mensaje desviaba a las personas de la verdad, suavizándolo acerca del pecado, evitando un llamado al arrepentimiento y distorsionando el carácter de Dios. Hoy en los Estados Unidos y en el mundo cristiano occidental, y eso incluye todos los países del Mar Caribe, Centroamérica y Suramérica, un falso profeta no necesariamente se presenta con el título de profeta, aunque algunos sí. Pero el principio sigue siendo el mismo, como lo puede ser alguien con plataforma. Un predicador, como lo puede ser un influencer, ahora que tenemos tantas redes sociales, puede ser una persona que crea contenido cristiano, puede ser un mega pastor o no tan mega pastor, con libros y títulos, y mega pastor con programas de televisión, pueden ser. Que usan el nombre de Dios, pero enseñan un mensaje centrado en el éxito personal, un mensaje centrado en la comodidad personal o en la autoexaltación en lugar de enseñar la cruz, en lugar de enseñar el arrepentimiento y la rendición a Jesús. Un falso profeta hoy día también puede ser alguien que selecciona partes de la Biblia para apoyar su agenda, ignorando lo que realmente confronta e incomoda. Y adapta este pasaje de la Biblia para hacerlo más aceptable, pero menos verdadero, porque lo sacan de contexto. Jesús describe a los falsos profetas como disfrazados de ovejas. No son ovejas, pero parecen. A primera vista parecen. Porque su peligro no está en lo obvio, sino en lo sutil.
Ellos hablan como creyentes, usan lenguaje espiritual, parecen accesibles, pero su fruto y su dirección eventualmente termina en destrucción. Jesús compara al falso profeta con un lobo feroz. Notemos que en la cultura de ese tiempo el lobo era el enemigo natural de las ovejas. No solo atacaban, sino que destruían el rebaño. Entonces Jesús está diciendo que un falso profeta no es solo alguien confundido, sino alguien que causa daño espiritual. Es alguien que divide, es alguien que engaña, que desvía con sus comentarios y en muchos casos lleva a las personas lejos de la verdad, lejos de la verdad que da la vida eterna. Y es feroz, dice Jesús. Un lobo feroz, porque su impacto afecta no solamente esta vida, sino la próxima. Además, el lobo no busca convivir con las ovejas, busca alimentarse de ellas. De la misma manera, muchos falsos profetas usan a las personas para beneficio propio, ya sea económico, emocional o para agarrar más influencia. En lugar de servir al rebaño, se sirven del rebaño. En lugar de apuntar a Cristo, se apuntan a sí mismos y eso es exactamente lo opuesto al corazón de un verdadero pastor. Y a continuación, deseo resaltar 7 actitudes que si no las eliminamos, nos pueden llevar a caer bajo la enseñanza distorsionada de un falso profeta. Entonces, si tú eres una persona que buscas soluciones rápidas, sin transformación profunda, eres presa fácil para un falso profeta. Porque necesariamente no rechazas a Dios, pero sí rechazas el proceso en el que Dios te quiere poner. Quieres alivio inmediato sin arrepentimiento. Quieres bendición sin obediencia. Quieres promesas sin rendición. Vives enfocado en lo que Dios puede hacer por ti más que en lo que Dios quiere hacer en ti. Y esto te hace vulnerable a mensajes que prometen resultados rápidos. Te hace vulnerable a declaraciones que declaro ya, que yo los he hecho y no están mal, pero tenga cuidado. Nos hace vulnerables a fórmulas espirituales, ¿no? Que órate 3 veces esto y aquí, y haz aquello, y arrodíllate y camina de aquí para allá y vas a ver. Y el problema es la falta de disposición a ser transformado desde adentro. Ese es el verdadero problema. Entonces, pastor, ¿cómo evito caer? ¿Cómo evito caer? Entendiendo que el evangelio no es un atajo, es un camino. Abrazando disciplinas espirituales como la oración, la obediencia y la paciencia, recordando que Jesús forma carácter antes de cambiar tus circunstancias. Entonces, si tú eres una persona que no estás arraigada en la palabra de Dios, eres presa fácil ¿para quién? Un lobo y un falso profeta. Esa va a ser la respuesta correcta, ¿ok? ¿Un qué? Eso, un falso profeta, que también son lobos. River Oaks, el que no está arraigado en la palabra de Dios es alguien que depende completamente de lo que otros enseñan. Porque no ha desarrollado una relación personal con la Escritura, con la palabra de Dios. Tal vez reconozcas frases bíblicas, pero no entiendes el contexto ni el mensaje completo. Esto te deja sin filtro, sin base y sin capacidad para discernir cuando algo está fuera de la verdad. Eres fácilmente impresionado por cualquier enseñanza que suene espiritual o suene con autoridad. Entonces, pastor, ¿cómo evito caer? La respuesta es fácil. Construyendo, porque esto se construye, esto no es de la noche a la mañana, construyendo un hábito sólido de estudiar, escudriñar, pensar, cuestionar y orar en la palabra de Dios.
leyendo no solo versículos aislados, ¿verdad? Pues nos gusta leer esos versículos. Tienes que leer todo el pasaje. Estudiando, haciendo preguntas, comparando lo que escuchas, incluyéndome a mí. Comparando lo que escuchas con lo que dice la Biblia. River Oaks, una iglesia fuerte se forma con creyentes que conocen la palabra de Dios, no solo que la escuchan. Entonces, si tú eres una persona emocionalmente vulnerable, eres presa fácil. ¿Para quién? Un falso profeta. Porque cuando tú atraviesas dolor, y todos lo vamos a atravesar, algunos más que otros, es la verdad. Pero cuando tú atraviesas dolor, pérdida, ansiedad, enfermedad, crisis familiar o espiritual, tu discernimiento puede debilitarse si no controlas la urgencia de encontrar alivio rápido. Porque todos queremos rápido. Y cuando todo esto pasa, te puedes aferrar a cualquier voz que te promete esperanza rápida. Y te promete una salida inmediata. Y el peligro es que en medio del dolor no podrás distinguir entre consuelo verdadero y consuelo engañoso. Entonces, pastor, ¿cómo evito caer? Bueno, no caminando solo en temporadas difíciles, y mejor determinarse a estar presente y activo en la comunidad de fe, la iglesia local, y buscando consejo en personas que realmente amen a Dios y amen a su iglesia. Porque el que no ama a su iglesia realmente no ama a Dios. Entonces, si tú eres una persona que busca validación más que transformación, eres presa fácil. ¿Para quién? Para un falso profeta. No, ya John agarró esta lección bien. Espero que todos aquí también. Eres presa fácil para un falso profeta. Tú eres una persona que no quiere ser confrontada. Solo quiere ser afirmada y aplaudida. Tú buscas mensajes que te digan que todo está bien, aun cuando tu vida necesita cambiar. Tú te incomodas con la verdad que corrige, pero te gustan las voces que se acomodan a tu estilo de vida. Entonces, pastor, ¿cómo evito caer? ¿Cómo evito caer? Pídele a Dios un corazón enseñable. Pídele a Dios un corazón enseñable. Aprende a amar la corrección. Porque la corrección, la mayoría de las veces, es parte del amor de Dios. Entiende que la gracia no solo consuela, pero también transforma. Permite que Dios confronte las áreas en tu vida que necesitan cambiar. Y eso es un proceso de toda la vida. Todos los días tenemos que permitir que Dios cambie nuestras vidas. Entonces, si tú eres una persona que se impresiona fácilmente por lo externo, eres presa fácil. ¿Para quién? Para un falso profeta. Tú te dejas llevar por lo visible, te dejas llevar por el carisma del que está predicando, del que está dando el mensaje, del que hizo el reel ahí en donde sea que usted vea sus reels. ¿Verdad? Ellos ven lo afuera, la elocuencia, ven el éxito, ¿verdad? Que está bien vestido, que maneja un carro pintado de oro. Ven los números, ¿verdad? Las plataformas, ves que es pastor de una iglesia, mega iglesia, donde van miles de personas. Y no estoy diciendo que está mal, no está mal. Pero nos dejamos llevar por lo externo. Y usted dice, no, esto debe ser de Dios, es exitoso, tiene un avión privado, maneja un Mercedes, debe ser de Dios. Pero Jesús nunca dijo que lo verdadero sería lo más famoso o lo más popular, sino que sería lo más fiel. Tú corres el riesgo de confundir influencia con unción y resultados con aprobación divina. Entonces, pastor, ¿cómo evito caer en eso? ¿Cómo evito? Señor, ayúdeme, pastora. Por eso vine aquí este domingo.
Ya deja de preguntar qué tan grande es y mejor pregunta qué dijo Jesús al respecto. Entonces, son 7, hermano, ya voy por el 6. Si tú eres una persona que prefieres practicar el cristianismo de una forma independiente y no rendir cuentas a nadie, eres presa fácil. ¿Para quién? Para un falso profeta. Tú vives la fe de forma aislada. No estás conectado a una iglesia local o evitas relaciones donde puedas ser corregido o guiado, estando en una iglesia. Crees que puedes crecer espiritualmente por ti solo, pero en realidad tú eres vulnerable porque no tienes una comunidad de fe que te ayude a discernir. Y la verdad es que tu aislamiento es terreno fértil para el engaño. Entonces, pastor, ¿cómo evito caer? ¿Cómo evito caer? Comprométete con una iglesia local y comprométete a tener relaciones donde haya confianza, donde haya guía y corrección. Porque si hay pura confianza y pura comida y no corrección, tenga cuidado. Por eso tenemos los grupos de vida. Comprométase a una iglesia, a un grupo de vida donde se predique la palabra de Dios, no los sentimientos de la persona ni las experiencias de sus megas experiencias que tienen. Red Oaks, Dios no diseñó la vida cristiana para vivirse en soledad, sino en un cuerpo y en una comunidad. Número 7. Y es la última. Si tú eres una persona orgullosa, ¿eres presa fácil? ¿Para quién? Para un falso profeta. ¿Verdad? Porque soy hijo de quién, porque estudié donde sea y yo me la sé toda. Sábelo todo. ¿Y tú crees que otros tienen muy poco o nada que enseñarte? Esto es peligroso. La verdad es que no te gusta ser corregido. Y cuando eres corregido, te resientes por años. Subconscientemente tu confianza está en tu conocimiento y en tus experiencias y no en Dios. Pero igual te gusta admirar personas que hablan de motivación personal de lejos, sin que te conozcan. Y sin tú conocer la verdadera vida de esa persona. Que nos gusta. Entonces, pastor, ¿cómo evito caer? ¿Cómo evito caer? Bueno, cultivando humildad intencionalmente, hermano. Usted no nace con humildad. Yo no nací con humildad. Diariamente, créame que sí, hermano. Yo vivo con una tensión diaria porque soy medio orgulloso. O completo. Por la misericordia de Dios, que el Espíritu Santo que mora en mí, hermano, puedo combatir y ganar ese orgullo. La mayoría de las veces. Cultivando humildad intencionalmente, reconociendo que siempre hay más que aprender, permaneciendo enseñable, sensible a la voz de Dios y abierto a corrección. La madurez espiritual no se mide por cuánto sabes, sino por cuán dispuesto estás a seguir creciendo. Iglesia, Jesús no solo nos advierte sobre los falsos profetas, pero también nos está llamando a formar corazones que no sean fácilmente engañados. Y la mejor protección es vivir profundamente arraigados en Cristo Jesús, firmes en su palabra y guiados por su Espíritu Santo. Tú permites que el Espíritu Santo te guíe cuando lees la palabra y oras y le pides a Dios que te guíe con su Espíritu Santo, que mora en tu vida si es que eres cristiano. Entonces, pastor, ¿cómo discernimos si un profeta es falso? Y Jesús mismo nos da la respuesta. Por sus frutos lo conocerán. Dijo Jesús, no por su carisma, no por su plataforma, no por cuántos followers tenga, ni por cuántos seguidores lo sigan. Pero sí, dice Jesús, puedes identificar a la gente por cómo.
Por sus frutos. Mateo 7, vamos nuevamente a Mateo 7, versículos 16 al 20. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que ¿qué? Que se comportan. Porque pastor, ¿qué frutos? Bueno, la manera que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente ¿por qué? Por sus acciones. Iglesia, el fruto es la evidencia visible de lo invisible. Es carácter, es consistencia, es dirección de vida. Es lo que alguien dice los domingos y lo vive día a día. Porque tarde o temprano lo que está en la raíz se manifiesta en el fruto. Jesús dice, no puedes recoger uvas de espinos ni higos de cardos. ¿Qué está diciendo Jesús, pastor? Bueno, la naturaleza determina el resultado. Tú no puedes esperar frutos espirituales de alguien que no está conectado a Dios. Puede haber apariencia por un tiempo, pero no hay consistencia. Puede haber emoción, pero no hay transformación. Puede haber palabras correctas, pero no hay vida rendida a Dios. Y aquí es donde esto deja de ser solo una advertencia sobre otros y se convierte en un llamado a nosotros. Porque es fácil escuchar esto y pensar, bueno, allá aquí están los falsos profetas. Allá afuera están los falsos profetas. Pero Jesús también está diciendo, examina tu fruto, aquí adentro. Porque no se trata solo de identificar árboles, también se trata de asegurarte de que tú estás plantado en buena tierra para producir buen fruto. Jesús dice que un buen árbol produce buen fruto y un árbol malo produce ¿qué? Malos frutos. Jesús no está hablando de perfección, está hablando de la naturaleza. Un verdadero creyente puede fallar y va a fallar, pero no puede permanecer en la falla. No puede permanecer en el pecado. Porque cuando Cristo transforma la raíz, el fruto comienza a cambiar. Porque el fruto no te salva, pero revela si has sido transformado. Déjame decirte, hermano, un cristiano maduro tiene que pecar mucho menos. Y las pocas veces que peque le debe doler mucho más. Y luego Jesús dice algo fuerte, que el árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego, hermano. Entonces no es que lo vuelven a sembrar. Esto habla de juicio, de consecuencia, de una vida que nunca estuvo realmente conectada a Dios. Y esto no es un llamado al miedo, es un llamado a la realidad de que hay consecuencias. Jesús dice de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Jesús está afirmando que así como un árbol no necesita anunciar qué tipo es, porque su fruto lo evidencia. Usted va a una mata de mango, que yo en la casa de mi abuela Elena en Cabima era pura mata de mango. Usted iba a la mata de mango y no iba a esperar un durazno o un plátano. ¿Era qué? Mango. Y usted veía el árbol y bueno, es un árbol de qué? De mango. No se me ponía a explicar, ese árbol nunca se me puso a explicar. No, mira Luis, que yo soy de mango, pero no. Sí. Mire, no necesita anunciar qué tipo es porque su fruto lo evidencia. De la misma manera, las acciones, decisiones y el carácter de una persona muestran lo que realmente hay en su corazón. Y tal vez no lo muestren al momento, pero eventualmente lo mostrarán. Porque tarde o temprano el fruto siempre revela la raíz.
Iglesia, esto es serio, pero también es lleno de esperanza. Porque el mismo Jesús que advierte es el mismo que invita. El mismo Jesús que confronta es el que transforma. El mismo Jesús que habla del fruto es el que dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, iglesias, hoy más que nunca, necesitamos ser una iglesia que no se deja llevar por lo emocional, sino por la verdad de Dios. Necesitamos ser una iglesia que no sigue voces populares, sino voces fieles a la palabra de Dios. Necesitamos ser una iglesia que no busca apariencia espiritual, sino transformación real aquí en el corazón. Y sobre todo, una iglesia que no solo discierne el fruto de otros, pero también examina a la luz de la palabra de Dios el fruto de nosotros. Y con eso llegamos a mi último punto. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Que dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, del cielo. Solo entrarán aquellos, porque el camino es angosto y difícil, que verdaderamente, no que pretenden, es algo verdadero. Y si alguien que no puede ser burlado es Dios. Mano, me he tratado de burlar de Dios, me ha ido mal. Ya aprendí. Se podrán burlar de mí, de los líderes aquí, de Dios nadie. Te podrás burlar de tu papá, incluso de tu maestro en la universidad o en la escuela. De Dios nadie. Entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y pastor, ¿cuál es la voluntad de mi Padre que está en el cielo? Bueno, lea Mateo capítulo 5, 6 y 7. Es la voluntad, Él la reveló a través de su Hijo Jesús. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Y cuando usted hace eso atrae bastante gente. Y no está mal. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. River Oaks, no solo se trata de discernir a quién escuchas, pero también de asegurarte de que tú realmente conoces a Jesús. Porque ahora Jesús ya no está hablando de ellos, ahora también está hablando de personas que dicen creer y están ocupadas en el nombre de Jesús. Jesús dice, no todos los que me llaman Señor, Señor entrarán en el reino del cielo. Y pastor, ¿por qué Jesús dice eso? Bueno, porque hay una gran diferencia entre decir Señor y vivir rendido al señorío de Dios. Porque no es lo que dices de Jesús, es como vives bajo Jesús. Y la pregunta es, ¿verdaderamente estás haciendo la voluntad de Dios Padre revelada a través de su Hijo Jesús? Repito, verdaderamente estamos haciendo la voluntad de Dios Padre revelada a través de Cristo Jesús. Jesús dice en el día del juicio. Y pastor, ¿qué es el día del juicio? Y créame que este no es el de migración, hermano. El de migración, ese no vale nada en comparado con este. Este es el que nos tenemos que preparar. A Dios, mire, Dios en su misericordia, en su gracia común, dejó que todos, incluyéndome a mí, llegáramos aquí para prepararnos para este juicio. Prepárese para el de migración también, si es que lo tiene. También vaya ese, pero este es el que es verdadero. Este es el que tiene un impacto eterno. Aquí sí que no nos manden un avión de regreso no. Aquí directo al infierno. El día del juicio. El día del juicio es el día final cuando Dios arreglará todas las cuentas. Oh sí. Es el día donde
Dios juzgará el pecado. Mano, y ahorita quiero llorar porque es el día donde Dios va a premiar la fe. Increíble, increíble. Y la pregunta es, iglesia, ¿ya estás preparado para el día del juicio? ¿Está puesta tu fe en Jesús? Jesús dice, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Aquí Jesús muestra que la actividad espiritual no es lo mismo que la autenticidad espiritual. Estas personas no eran indiferentes, estas personas estaban involucradas, estaban activas, estaban ministrando, estaban sirviendo, estaban cantando, estaban predicando, estaban sirviendo café, abriendo puertas, dando la bienvenida, haciendo conferencias de mujeres y pronto la de hombres. Incluso estas personas estaban operando en lo sobrenatural. Sin embargo, su problema no era falta de actividad, sino falta de relación con Dios. Aleluya. Y la pregunta es, ¿realmente estás caminando con Dios? Esto revela que es posible hacer cosas para Dios sin realmente caminar con Dios. ¿Realmente estás caminando con Dios? ¿Realmente tienes una relación creciente con Dios o solamente estás ocupado en el nombre de Dios? Jesús dice, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Jesús no dice, los conocí y se apartaron, sino nunca los conocí. Uno de los versículos más aterradores de toda la Biblia. Esto indica que nunca hubo una relación verdadera, nunca hubo una conexión real, nunca hubo una transformación genuina desde el corazón. Notemos que la palabra conocer en este contexto implica intimidad, cercanía, relación continua, conversación continua. Estas personas tenían una conexión con la religión, pero no con Cristo. Pero pastor, yo soy evangélico y yo no practico religión. Hermano, aquí se practica religión. Con el propósito de llevar una relación con Cristo Jesús. Red Rocks, puedes impresionar a la gente con lo que haces, pero solo una relación real con Jesús te permite entrar en el reino de los cielos. Iglesia, al final, no seremos evaluados por lo que aparentamos, sino si realmente fuimos conocidos por Él. Porque el fruto revela la raíz revela la conexión y la conexión revela si realmente conoces a Jesús. Red Rocks, hoy no es un día para escuchar y seguir igual. Ya cumplí, ya fui a Red Rocks, comencé bien. No podemos seguir igual. Y esto va para los super cristianos y para los no tan super. Esto va para desde el pastor para abajo. Hoy es un día para responder y tomar acción. Jesús nos ha hablado con claridad. Hay voces que engañan, hay frutos que revelan y hay vidas que aparentan. Y la pregunta ya no es quién es el falso profeta allá, sino ¿está la verdad aquí adentro? Esa es la verdadera pregunta. La pregunta es, ¿discierno con la palabra de Dios o simplemente sigo voces carismáticas? La pregunta es, ¿está nuestro comportamiento produciendo buenos frutos que glorifican a Dios y edifican su iglesia? Si hoy estuviéramos delante de Dios, diría que me conoce. Red Rocks, caminar diariamente con Jesús. Camina. No solo nos da dirección en esta vida, pero también nos da paz en medio de las tormentas. Nos da propósito
en cada paso, cuando caminamos con Jesús, cuando lo invitamos diariamente a nuestra vida. Nos da libertad del pecado cuando caminamos con Jesús. Cuando caminamos con Jesús, la transformación es real en nuestros corazones. Cuando caminamos con Jesús, la certeza gloriosa de la vida eterna nunca se nos va a ir. No nos vamos a estar preguntando, ¿será que me conoce Jesús? No, porque tú hablas con Él diariamente. Sí me conoce. Camina con Jesús para la gloria de su nombre y bendición de nuestras vidas. ¿Cuántos reciben esta palabra? Aplauso a nuestro Señor.